Hacemos un breve repasito entonces de lo que vimos en la clase pasada. Buenos días a los últimos que se estuvieron sumando. Fundamentalmente más a la parte deductiva de lo que vimos. Esencialmente el último tramo de la clase se correspondía con el tema de encontrar aquellas expresiones y aquellas que cuantifican algunos determinados parámetros que nos iban a interesar para el trabajo de fuerzas distribuidas que nosotros íbamos a realizar. Esencialmente, lo primero que vimos fue el tema de fuerzas distribuidas sobre líneas, y básicamente lo que hicimos fue una fuerza distribuida sobre una línea recta en el plano, ¿sí? Y bajo una ley de distribución de esa fuerza misma distribuida, cualquiera, ¿no? Entonces, llegamos esencialmente, estableciendo todos los parámetros, todo lo que habíamos visto acá, que la resultante de esa fuerza distribuida era la integral de esa función sobre la recta sobre la cual estaba actuando. En definitiva, la resultante era directamente proporcional al área encerrada bajo la curva de carga, que es lo que comúnmente se dice. Y lo otro que determinamos fue, bueno, calculamos el momento de esta fuerza distribuida y la resultante respecto de un punto cualquiera, acá en este caso fue respecto del origen, y determinamos la ubicación de esa resultante. Es decir, lo que queríamos saber era esta resultante, por dónde pasaba. Bien, y entonces llegamos a la conclusión de que si la resultante es proporcional al área y el momento es proporcional al momento estático, en definitiva, la ubicación de esa resultante era que pasaba por el baricentro del área encerrada bajo las curvas. ¿Sí? Y acá estaban esas dos conclusiones, la 1 y la 2. Después vimos un par de ejemplos, creo que dos vimos, con una carga distribuida uniforme y con una carga distribuida en forma lineal o triangular, como muchas veces le decimos, y encontramos, es decir, efectuando el cálculo a través de las dos conclusiones o efectuando el cálculo a través de las expresiones que vimos anteriormente, es decir, las expresiones eran la 1, la 2 y la 3, llegamos a la misma conclusión. Así que... Profe, disculpe, hay un par de compañeros que están pidiendo para que los dejes entrar a la videollamada. No me aparece, a ver. Ah, acá están, perdón. Lo tenía, estaba mirándolo y no lo veía, ahí está, sí, era más de 11, eran digo como 8. Pero me había parecido como... Y hay una chica que no puede entrar. No sé por qué ella está. Bien, ahí estamos, gracias. Bien. Bueno, y después lo otro que dijimos es que, está dibujado un poquito acá chiquitito, las principales funciones con las cuales íbamos a trabajar, es decir, la función constante, lineal en un sentido o en el otro, es decir, orientada de una manera o de la otra, trapezoidal, y una curva parabólica de segundo o de tercer grado como mucho. Después hicimos este ejercicio para ver un poquito la aplicación ya con un caso práctico sencillo. Y ahora sí, era el tema que nos había quedado sin terminar, que era el de superficies sumergidas o placas sumergidas. Bueno, acá sí ahora repaso un poquito más exhaustivamente lo que vimos, porque necesito de esto para poder después, obviamente, a partir de esto sí continuar lo que habíamos empezado. ¿Qué era lo que teníamos acá? Teníamos una placa plana que en un principio dibujamos una de sección cualquiera. ¿Sí? Esta es la vista de frente y esta es la vista lateral. Bien, entonces, sobre esta se encontraba, donde la parte superior de la placa se encontraba una distancia Z1 del líquido en el cual se encontraba sumergida, mientras que el fondo, o la parte inferior, se encontraba una distancia Z2 del nivel mismo de ese líquido. Establecíamos el eje Z positivo hacia abajo para encontrar, para ubicar cualquier punto de esta placa. Muy bien. Conocíamos el baricentro de la placa y a la cual asociamos un nuevo sistema de ejes coordenados, X'Z'. ¿Sí?
A su vez, decíamos que, bueno, el ancho de esta placa, al cual le íbamos a denominar B de Z, ¿por qué B de Z? Porque, bueno, obviamente no era constante en toda la altura o en toda la profundidad, pero sí suponíamos que tenía una ley de variación medianamente conocida. Bien. Con relación al baricentro de esta placa, asociábamos una segunda terna de ejes coordenados cartesianos de origen O', es decir, O' coincidía con G, X', Z'. Y después elegíamos un diferencial de área cualquiera, en el cual lo ubicábamos a una distancia Z también cualquiera. Bueno, esto, como les dije, una superficie plana. Esta es la ley de presiones hidrostáticas que el fluido o el líquido ejerce sobre la placa. Ustedes saben bien que esa ley es una ley muy conocida, igual al gamma del líquido por Z, donde Z es la profundidad respecto del pelo del líquido. El pelo del líquido es el nivel superior del líquido, el que entra en contacto con la atmósfera. Así que medida desde ese pelo del líquido hasta el punto en el cual uno quiere conocer la presión. Y que esta ley de variación es una ley de variación lineal. ¿Sí? Y acá la encontramos vista. ¿Quedó claro? Ah, la placa tenía un espesor de T. Bien, muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, continúo. No. Esto No, eran profe, está bien. las definiciones. Bueno, después lo que vimos es, la presión hidrostática, como les dije, era igual a gamma del líquido, peso específico del líquido, por Z, que es la profundidad del punto bajo estudio. El peso específico tiene unidades de fuerza sobre unidades de longitud al cubo. Por ejemplo, kilonewton por metro cúbico, kilogramo fuerza por metro cúbico, tonelada por metro cúbico. Z tiene unidades de longitud. Por lo tanto, la presión hidrostática tiene una fuerza por unidad de superficie, como unidades. Mejor dicho, es una fuerza por unidad de superficie que tiene unidades de fuerza sobre unidades de longitud. Por ejemplo, kilonewton por metro cuadrado, kilogramo fuerza por metro, etc. Comúnmente la presión hidrostática también se la denomina presión superficial. Hasta acá, una descripción y un repaso de lo que ya nosotros conocíamos. Bien. Ahora, acá lo que dibujamos era todo lo anterior visto en una vista axonométrica, pero para una placa rectangular. ¿Y por qué le hice para una placa rectangular? Bueno, porque era mucho más sencilla para mí dibujarla. Es decir, si no tengo que trasladar este contorno en el espacio y además dibujarlo manteniendo esta relación lineal. Entonces, bueno, obviamente por una cuestión de facilidad y para que se interprete, lo dibujé sobre una placa rectangular. Ese era el ejemplo. Muy bien. Bueno, y acá sí empezamos con una serie de parámetros que queríamos distinguir. Primero, la carga superficial. PS o pH, que era función de Z, igual a gamma del líquido por Z. Después, lo que nosotros denominamos como carga lineal. En cada nivel, dijimos que la placa posee un ancho determinado que era B de Z. ¿Sí? Por lo tanto, la carga lineal surgía de multiplicar la carga superficial por el ancho en el cual actuaba. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, P, es decir, la gamma del líquido por Z, el PL, es decir, la carga lineal era igual a gamma del líquido por B por Z. Y acá un poquito mostrábamos lo que estábamos dibujando. Es decir, acá teníamos, en rojo teníamos esa fajita de ancho B y que tenía una altura diferencial de Z. Y acá veíamos cómo era la ley de distribución en SBZ. Obviamente, diferencial de Z, que es el diferencial de altura, cuanto más chiquito lo hagamos, es una decisión nuestra, porque un diferencial de cualquier variable es algo que uno lo puede hacer tan chiquito como quisiera. Bien, esto en definitiva se termina transformando en una superficie o en una distribución más que trapezoidal, sino uniforme, ¿no? Es decir, si yo tengo este es
el diferencial de altura. Y la ley de distribución es algo así. Bien, cuanto más chiquito hago esto, este borde se acerca más a este. Entonces, da lo mismo trabajar con la propia ley de distribución o trabajar con el promedio, que es exactamente lo mismo, termina siendo. Bien. Y esto representaba la ley de distribución de la carga lineal, que como dijimos, si bien es trapezoidal, como el diferencial de Z uno lo hace tan chiquito como quiera, en definitiva termina siendo constante en este diferencial de Z. Bien, y si a su vez, ahora, a esa carga lineal, PL, nosotros lo multiplicamos por el diferencial de Z, que es lo que tenemos acá, ¿qué encontramos? Encontramos como resultado una fuerza. PL es una fuerza por unidad de longitud. Si yo lo multiplico por la longitud por la cual no lo había multiplicado hasta ese momento, que es diferencial de Z, obtengo un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza, cuando estamos hablando de un fluido o de un líquido, mejor dicho, de un líquido empujando o presionando sobre una placa, lo denominamos diferencial de empuje. ¿Y qué es igual a PS por BZ por diferencial de Z? Un segundo. Y descomponiendo PS en las expresiones anteriores, llegamos a esto de acá. Y hasta acá habíamos llegado. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, sí. Bien. Bueno, retomamos de acá, porque ahora, si yo conozco el diferencial de empuje a cada profundidad, lo que ahora sí quiero encontrar es cuánto vale el empuje total. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, retomamos esto a partir de la expresión esta 13 y ahora sí continuamos con lo nuevo. Lo dejo acá. Cualquier cosa que haya que retomar y vamos bien. Bueno, entonces ahora sí. Dicho todo esto, entonces, el empuje ahora entonces, el empuje va a estar dado por E, va a ser igual a ¿qué? A la integral entre Z1 y Z2. Z1 era el borde de la placa que se encontraba más cerca del pelo del agua, por el diferencial de E. Z2 es el que se encontraba más profundo. Un segundo. Ahí seguimos empezando. Muy bien, y ahora, descomponiendo esto en las expresiones anteriores, acá para que ustedes lo tengan, ahí sí lo puedo mostrar. Aquí llegamos. Llegamos a lo siguiente, llegamos a que la integral entre Z1 y Z2, en definitiva, ¿qué es? Gamma del líquido por BZ por Z por diferencial de Z. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, esto de acá, BZ por diferencial de Z es el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto ahora lo puedo escribir de la siguiente manera. Esta expresión, ahora después le ponemos nombre a las expresiones para que nos queden. Gamma del líquido por Z por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, comúnmente, para los valores con los cuales uno trabaja, el gamma del líquido en general siempre lo consideramos constante. ¿Está bien? Tiene que ser algún caso muy especial en donde realmente tengamos que trabajar con un líquido en el cual dentro del recipiente o del estanque en donde estemos trabajando, ese gamma del líquido puede ir variando. Eso puede suceder muchas veces en algunas recipientes que están
están trabajando con un líquido que se va moviendo dentro de ese mismo recipiente y que pasa por distintos niveles de condiciones de presión y de temperatura. Entonces cambia la densidad y por lo tanto obviamente cambia el peso específico. Eso se da mucho en recipientes en los cuales se fracciona y se está procesando petróleo. Entonces, bueno, pero muchas veces no está tampoco todo el mismo fluido en contacto o ubicado en el mismo cubículo, sino que va pasando a través de distintas cañerías. Entonces, bueno, son casos especiales que nosotros no vamos a estudiar, pero sí se los menciono. Asumiendo entonces que gamma del líquido tiene un valor constante, esto sale fuera de la integral y nos queda que el empuje del líquido es igual a gamma por la integral de Z1 a Z2 de Z por diferencial de área. Muy bien, ¿esto de acá qué es? ¿Qué es en definitiva la integral de Z1 hasta Z2 de Z por el diferencial de área de esta placa? ¿Qué sería? Por lo que ustedes ya vieron. Bueno, esto ya lo saco porque lo saco lo común. ¿Qué es esta integral? ¿Lo vieron la primera clase? Tanto con Momento estático respecto al eje X. ¿Cómo, perdón? Momento estático respecto al eje X. Exactamente. Siempre que ustedes hablen de momentos de primero o de segundo orden, siempre digan momento de tal cosa respecto de tal cosa. Así que es el momento. Estático del área de la placa sumergida respecto del eje X. ¿Y el eje X cuál era? Era el borde superior, es decir, el pelo del agua del fluido. Sería este de acá. Este es el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Para volverlos a mostrar respecto a la figura, es este de acá. El eje X se encontraba acá. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ahora bien, este que es el momento estático, era igual también a ¿qué? Era igual a el área de dicha superficie por la distancia a ese eje X del baricentro de la sección. Entonces era igual a Z sub G por el área. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la definición básicamente de baricentro de una sección, ¿no? ¿Sí? ¿Lo recuerdan eso? Entonces, dicho todo esto, pongámosle ahí estamos. Bueno, muy bien. Con lo cual, si yo esto lo reemplazo ahora en esta expresión de acá, o en la 4C, ¿qué me queda? Bueno, me termina quedando lo siguiente. Me termina quedando que el empuje, este de acá, es igual, en definitiva, a gamma del líquido por la integral de Z1 hasta Z2 de Z por diferencial de área, y esto es igual a gamma del líquido por el momento estático de la superficie respecto del eje X, y esto es igual a gamma del líquido por Z sub G por el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué es? En definitiva. ¿Esto qué es? Y esto es la presión a nivel del baricentro.
Vuelvo a mostrarles. Gamma del líquido por Z es la presión a cualquier profundidad o nivel de profundidad respecto del agua. Y respecto del baricentro, ¿qué es? Es respecto de este punto. Es decir, que si yo conozco la presión hidrostática o presión superficial a la profundidad del baricentro, lo multiplico por el área de esto y ya conozco el empuje total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Esto de acá, en definitiva, es PS a la profundidad Z sub G por el área. Bueno, y esta sí es la expresión ahora, la cual la vamos a denominar esto. A esto vamos a ponerle 6. Y a esta le vamos a poner, bueno, esto de acá, para que nos quede, le ponemos 7 y a toda esta le ponemos 8. Ahí está. Bueno, así que esta sería la expresión que en definitiva me permite determinar el empuje que realiza un fluido sobre una placa. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nos estaría faltando ahora? ¿Qué es lo que nos estaría faltando ahora para poder completar este problema? ¿Dónde se aplica la fuerza? Claro, exactamente. Entonces ahora, como segundo paso, lo que nos interesa, el color negro, es ubicación del empuje. Al punto en el cual va a estar aplicado el empuje, lo vamos a denominar centro de empuje o de empujes. El centro de empujes, en definitiva, es el lugar o el punto en el cual uno supone que está aplicada esta fuerza. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para eso, entonces? ¿Qué les parece? Lo mismo que hicimos antes, ¿no? Es decir, así que no es que estoy inventando nada nuevo. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense qué hicimos cuando teníamos antes una fuerza distribuida sobre una línea. Ahora la tenemos sobre una superficie, esa es la única diferencia. Pero el proceso sigue siendo el mismo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora? Buscamos el baricentro del área que forma, digamos. ¿Y ahí qué hago? Y no se aplica ahí la fuerza. No, en el baricentro no se aplica. Tendríamos que demostrarlo que se aplica ahí, en todo caso. Entonces la pregunta es, si yo todavía no sé dónde se aplica, bueno, sobre dónde lo tendría que estar aplicando. Esa sería ahora la pregunta. Y reducir todo el sistema de fuerzas a un punto, ¿no? Bueno, y cuando vos lo reducías, ¿qué aparecía? ¿No? Tenías que trasladar esas fuerzas. Y entonces al trasladar las fuerzas, ¿qué te aparecía? Más allá de llevar esa fuerza. La resultante. Está bien, la resultante ya la determinamos, pero cuando vos Momento. trasladabas una fuerza a un punto, ¿te acordás que aparecía? Es decir, yo llevaba la fuerza a ese Momento. punto, pero además me aparecía una nueva variable. Me aparecía el momento. ¿Cómo? No aparecía el momento. No te escucho. Un momento, ¿no parece? Claro, exactamente. Fíjense, vuelvo a esto acá. Fíjense que en esta hojita, la segunda, está prácticamente todo. Una, cómo determinamos la resultante, tomar momento respecto a un punto, y después, obviamente, a través de esta ecuación de equivalencia de fuerzas, determinábamos la ubicación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar momento respecto de algo, y en este caso vamos a tomar un momento respecto del eje X. Entonces,
al tomar momento respecto del eje X, vamos a tener lo siguiente. Diferencial de momento. A ver, muy bien. Primero tendríamos que encontrar cómo era el diferencial de fuerza. ¿Y el diferencial de fuerza qué era? Si yo lo pongo todo en función de los distintos valores. Era la fuerza superficial sobre el diferencial en el cual estaba actuando. Entonces, como todos los puntos que se ubican a la misma profundidad están solicitados a la misma presión, yo lo puedo multiplicar por ese ancho y por el diferencial de Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a tener P sub S de Z por B de Z por diferencial de Z por Z. Fíjense que esto de acá, en definitiva, ¿qué es? Es la carga distribuida en forma lineal. Cuando esta carga distribuida en forma lineal lo multiplico por diferencial de Z, ¿qué tengo? Tengo un diferencial de fuerza. Y cuando este diferencial de fuerza lo multiplico por una distancia, tengo un diferencial de momento. Y así es como entonces construimos esta expresión. ¿Bien? Bueno, muy bien. Esta expresión vamos a sumarla a 9, ya que veníamos medianamente en orden. Entonces, a ver, P de Z era gamma del líquido por Z, o sea que eso ya lo podemos poner. Muy bien. Vamos a continuar acá. Ahí sí lo vemos. Esto continúa por acá. Así que diferencial de M lo voy a escribir como gamma del líquido por Z por B de Z por diferencial de Z por Z. Esto, recuerden, era PS de Z. Ahora bien, esto, si yo lo reordeno, es decir, lo que hago es pongo el diferencial a la cola o al final de la expresión y Z lo pongo con Z al cuadrado, me termina quedando algo como esto. Expresión que vamos a llamar 10. Y ahora, para obtener entonces el diferencial de momento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que integrar sobre el área en la cual está actuando. Y el área en la cual está actuando es entre Z1 y Z2. Así que me queda que el momento es igual a la integral entre Z1 y Z2 de gamma del líquido por B de Z por Z al cuadrado por diferencial de Z. Pero de vuelta, esto y esto lo puedo llevar a un solo diferencial, que es diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto y gamma del líquido, como es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. En consecuencia, me queda que el momento es igual a gamma del líquido por la integral de Z1 a Z2 de Z al cuadrado por diferencial de área. ¿Y qué es esto de acá ahora? ¿Qué es eso? Momento de inercia respecto al eje X. Exactamente, este es el momento de inercia del área de la placa respecto del eje X. Ahí estamos, muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, esto me queda en definitiva que el momento es igual a gamma del líquido por I sub X. Bien. Claro, obviamente tengo que conocer cuánto vale I sub X o poder calcular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ver, 10, estas expresiones vamos a llamarlas acá 11A, 11B y 11C. Ahí las tenemos. Muy bien. Bueno, entonces,
¿Recuerdan el teorema de Steiner? ¿Lo recuerdan o más o menos? Lo vimos hace poco. Entonces, perdón, que a veces ocupo las manos y por teorema de Steiner, muy bien, recuerden que el momento de inercia respecto de un eje cualquiera siempre es igual a la suma de dos términos. El momento de inercia respecto de un eje baricéntrico paralelo a ese, es decir, x sub g es un eje que es paralelo al eje x, pero que pasa por el baricentro de la sección, más el segundo término, que es el área de esa superficie por la distancia que separa ambos ejes al cuadrado, que en este caso sería z sub g al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Bueno, entonces, por otra parte, esto ya después lo voy a reemplazar en esta expresión y vamos a ver cómo queda. Pero por otra parte, el momento también es, como el empuje es una fuerza que es equivalente a toda la fuerza distribuida sobre la superficie de la placa, si yo supongo que el empuje está aplicado en un determinado punto, el momento va a ser igual al producto del empuje por la distancia de ese lugar en el cual está aplicado respecto del eje X. ¿Está bien? A ver. El momento es igual al empuje por z sub e. Donde E, ¿qué es? E es el empuje total, que ya lo calculamos en la expresión anterior. No recuerdo cuál era, si era la 4 o algo así, o la 5. Y ZE es la coordenada en la cual el empuje está aplicado respecto del eje X. A esto es donde se lo denomina donde está ubicado el centro de empuje. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le decimos Z sub E. ¿Me expliqué? Sí, sí, se entendió. Bien, bueno, entonces, vamos a poner esta expresión 13. Esto lo reemplazo acá, en el primer miembro, y esto lo reemplazo acá en el segundo miembro. Entonces me queda. Vamos a poner acá. Reemplazo estas dos expresiones en 11C y obtengo que E por ZE es igual a gamma del líquido por bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Venimos bien, ¿no? Bueno. Ahora, el empuje queda igual. Si uno va a esta expresión, el empuje era igual a PS de Z sub G por A, o todo esto de acá. Entonces, el empuje es igual a gamma del líquido por Z sub G por el área, por Z sub E, igual a gamma del líquido ahí está. Bueno, esto de acá lo puedo cancelar. Fíjense que acá me queda el producto, en definitiva, de dos distancias, ¿no? Lo cual está bien. ¿Y mi incógnita cuál es? Mi incógnita es Z sub E, que es lo que yo quiero determinar. ¿A qué profundidad se ubica el centro de empuje? Por lo tanto, el centro de empuje se obtiene despejando esto al otro miembro. Entonces me queda. Bueno, y ahí acá empezamos a cancelar. Esto se va con esto se va con el cuadrado. ¿Y esto de acá qué es? ¿Qué es eso de ahí?
Ese sería eso. ¿Qué es el cociente? Distancia al baricentro al cuadrado. ¿Cómo? La distancia del eje X al baricentro al cuadrado puede ser. En realidad es lo siguiente, es el radio de giro elevado al cuadrado respecto del eje X sub G. ¿Lo vieron eso? ¿Se acuerdan? Por ahí no se lo acuerdan, pero a ver. Vamos a hacer una aclaración y lo vemos rápido. Perdón, ¿podés dejarla o subir un poquitito así copio la fórmula? Sí. Perdón, ahí está. Ahí va, gracias. De nuevo, no. Quiero hacerle esta aclaración, a ver, para que se entienda lo que es el radio de giro. Imaginemos que yo tengo una superficie cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que acá tengo el baricentro de la sección. Vamos a considerar un eje cualquiera. Este es un eje baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Podría haber trabajado con otro que no fuera baricéntrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero en este caso estoy trabajando con él. S es la superficie esta de acá. S tiene un área A. Y yo de S conozco el área. Perdón, profesor. Sí, ¿Podría mostrar cómo terminó quedando la fórmula de la posición del centro de empuje? De Z, no la terminé. No la no terminé. terminó. Pensé No, por que... eso, porque como les pregunté qué era esto de acá y se ve que no se lo acordaban, dije, repaso esto y después termino la expresión, ¿entendido? Listo, pensé Por eso que dejé se me acá un había pasado. espacio para cerrar la obra a continuación. Pero no Genial, la gracias. No. Y después de ese yo conozco IXG, que es el momento de inercia. Respecto del eje E sub G. Perdón, acá es E sub G. Disculpen, E sub G. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo realizo el cociente entre I eje dividido el área, obtengo una magnitud que la llamo I eje elevado al cuadrado, que es una distancia. También muchas veces utilizamos I o a veces utilizamos la letra R, así que acostúmbrense porque elevado al cuadrado. Como consecuencia, I eje o R eje es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de esto de acá. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como radio de giro del área de una superficie respecto de un eje cualquiera. Esencialmente, fíjense que de esta expresión uno puede encontrar que este momento de inercia es igual al área de la sección por I sub G al cuadrado. Es decir que el radio de giro, ¿qué estaría representando? Está representando como que uno considera que toda esta área está concentrada en un solo punto, en este punto de acá, cuya distancia a ese eje es I sub eje, y que tiene el mismo momento de inercia que tiene toda esa superficie. ¿Se entiende? Esto es un nuevo parámetro que se conoce como radio de giro. ¿Me expliqué? Es decir, si uno le quiere dar una interpretación física es el radio de giro y la distancia en la cual uno tiene que considerar que está concentrada ahí todo el área de la superficie y que posee el mismo momento de inercia respecto del eje del cual se está evaluando. ¿Me expliqué?
Sí, sí, creo que en física 1 lo vimos como K, eso, en cuerpo No, rígido. ahí me mataste, ya ahí no te sabría decir. Bueno, entonces, ahora, dicho esto de acá es el radio de giro respecto de xg al cuadrado. Por lo tanto, z sub e es igual a i sub xg al cuadrado dividido z sub g más z sub g. ¿Mm? Bueno, en definitiva, esto lo escribo ahora acá. Fíjense que la posición en la cual se ubica el centro de empuje no coincide con la posición del baricentro, de acuerdo a esta expresión. Es igual a z sub g más i sub xg al cuadrado dividido z sub g. Esto es una magnitud positiva. Bueno, primero, esperen, vamos a recuadrar esto y ahora les hago un par de aclaraciones. Bien, fíjense, z sub g es una magnitud positiva. Por lo tanto es esto de acá. Y sub xg al cuadrado también es mayor a 0. Por lo tanto, z sub e se encuentra a mayor profundidad que zg. ¿Entendido? Es decir, que de la... Si yo tenía toda esta área de acá, si acá tengo el centro de empuje se encontrará por debajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, así que esta expresión es la que nos permite obtener. Muchas veces esta expresión a veces no es tan práctica y lo que uno tiene que hacer es mucho más práctico directamente resolver esta expresión de acá, ya sea cualquiera de las 11, la 11A u 11B. La 11C siempre y cuando conociera cuánto vale y x, ¿no? Así que... Claro, o sea, eso sirve cuando te dan el radio de giro. No, bueno, lo que pasa es que muchas veces vos lo podés calcular, porque si yo a vos te doy, mirá, imagínate lo siguiente. ¿Dónde tenía? Acá. Imagínate esto, a ver. Este es el nivel del líquido. ¿Sí? Suponete que yo pongo una plaquita rectangular acá. ¿Sí? ¿Sí? Esta plaquita rectangular está ubicada a Z1 y acá Z2. Y vamos a suponer que esta placa tiene un ancho B y una altura H. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para esta placa rectangular es muy conocido y muy fácil, porque bueno, hay un montón de... Primero que es una de las figuras más fáciles de todas y con la que además más utilizamos. Es decir, si ustedes van a ver, está lleno de elementos estructurales de sección rectangular, con lo cual ¿cuánto le dice? A ver, 3, o sea que esto sería 1,5, ¿no? Con lo cual yo ya conozco la ubicación del baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Está acá. Entonces fíjense que Z sub G es dato. Z sub G es igual a ¿qué? A Z1 más H sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese valor ya lo conozco. ¿Y el radio de giro cuánto vale? Es el radio de giro respecto de este eje baricéntrico. Este es el eje. A ver, para calcular el radio de giro tengo que conocer el área. ¿El área que es? B por H. El momento de inercia respecto del eje baricéntrico, IXG, es igual a B por H al cubo sobre 12. Con lo cual este cociente yo lo puedo realizar. Fíjense que lo hago acá. I xg al cuadrado es igual al cociente entre I xg sobre el área. O sea, B h cubo
sobre 12 por b por h. Esto y esto se va, acá me queda el cuadrado y acá me queda que se va. O sea que es h al cuadrado dividido 12. Reemplazando en la expresión anterior, a ver si me entra acá, presiono muy chiquitito, z del empuje es igual a z1 más h sobre 2 más h al cuadrado dividido 12 por z1 más h sobre 2. Y ahí con eso ya determinamos el valor del empuje. ¿Mm? ¿Me expliqué? Ah, claro, claro, perfecto. Sí. Entonces Buenísimo. acá lo conozco perfectamente en este caso. El tema es que a veces cuando yo tengo una figura con una forma cualquiera, y bueno, a veces es un poquito más complicado, pero es cosa que en general eso no pasa. Cosa que en general eso no pasa. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Este ejemplito sencillo que hicimos. Sí, sí, quedó mucho más ilustrado ahí con el ejemplo. Vale, perfecto. Así ¿Puedes que repetir bueno. el último paso? Sí, bueno, a ver, vamos por partes. La ubicación del baricentro de la placa rectangular es esta de acá. Es Z1 más H sobre 2. Z1 más H sobre 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. El área de la placa es B por H. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Después, el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico es B por H al cubo sobre 12. Esto lo tuvieron que haber reducido hace como 3 semanas atrás, porque es una de las figuras más sencillas y con la que más vamos a trabajar. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, tengo ya todos estos valores, lo único que tengo que hacer es reemplazarlos acá. Bueno, ya que estamos, calculo cuánto vale IXG al cuadrado. Es IXG, es decir, el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico, dividido el área. O sea que es BH cubo sobre 12 dividido B por H. Esto se simplifica, me queda H cuadrado sobre 12. Y ya tengo todo, entonces esto y esto los tengo que reemplazar allá. Z en empuje es Z sub G, que es Z1 más H sobre 2, más H cuadrado sobre 12, dividido Z1 más H sobre 2. Y ahí quedó eso. ¿Mm? Bueno, ¿Sí? bien, bien, bien. Ahí quedó más claro. ¿Quedó claro? Vale. Bueno, muy bien. Una última consideración más, o un par de consideraciones. Si ya terminamos con este tema. Y después en la práctica harán los ejercicios. Bueno, a ver. Imagínense lo siguiente. A ver, primero. Imaginemos que tenemos el pelo del agua este de acá. ¿Sí? E imaginemos que yo pongo una placa de sección cuadrada. ¿Mm? En donde obviamente esta placa es la 1, con la figura 1, y conozco acá el baricentro de esto. Esto tiene un área 1, ubicación. ¿Bien? Bueno, conozco el baricentro, conozco esto, puedo calcular el empuje, todo. Supongamos que ahora pongo una plaquita rectangular. Pongo una placa rectangular, de la cual también, acá tengo Z sub G2, área 2. Uy, esperen que se me está por apagar la máquina. Me di cuenta que estaba recontra baja la batería. Bueno,
Y vamos a suponer que tenemos también una otra superficie cualquiera, A3, y vamos a suponer que el baricentro, perdón, acá está el baricentro G2, y acá tengo el baricentro G3. Y obviamente esto es Z sub G3. Bueno, ahora, si A1 es igual a A2, igual a 3, es decir, las tres áreas son las mismas, y además Z sub G1 igual Z sub G2 igual Z sub G3, ¿qué es lo que va a pasar? Mismo punto de empuje. No necesariamente. No necesariamente. El empuje es el mismo. El empuje es el mismo. O sea que en este caso, basta que se verifique que el área de las tres superficies sea la misma y la ubicación del baricentro lo ubica a la misma profundidad, el empuje es independiente del área, o mejor dicho, del área de la superficie. O independientemente de la forma. Es decir, el empuje es independiente de la forma de la placa sumergida. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Podría subir un poco más la... Sí, perdón, disculpame. Espera, un momento. Si la bajo ahí, porque si no, te va a subir mucho la... Ahí está. Dice el empuje. El empuje es independiente de la forma de la placa sumergida. Lo que pasa es que lo escribí muy rápido y por ahí. Ahí va, gracias. Es independiente de la forma de la placa sumergida. Y la segunda consideración que siempre tienen que tener en cuenta es que el centro de empuje se ubica siempre por debajo del baricentro. ¿Sí? Son las dos consideraciones, por lo menos ahora que quiero que tengan bien claro. Muy bien. Bueno, y ya estamos, retiro estas hojas. Con esto cerramos el tema ya de fuerzas distribuidas. Así que retiro esto. ¿Sí? Sí. Yo tengo una última pregunta. Sí. Cuando calculamos el rango de giro, usó una terminología que era IEG y REG. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No, lo que dije en su momento fue que son las dos maneras en las cuales escribimos o denominamos el radio de giro, nada más. Que muchas veces utilizamos la letra I para indicar al radio de giro o a veces R minúscula, nada más. Así que utilizar la que más te resulte o la que en la práctica emplee. Por eso puse las dos. ¿Me expliqué? Sí, perdón. Ok, buenísimo. No, está bien, no pasa nada. Muchas veces yo trato de darle las dos o tres variantes que muchas veces en la nomenclatura se utiliza simplemente para que, bueno, ustedes lo tengan
un poco de referencia, porque bueno, van a la bibliografía o van a las tablas inclusive, sobre todo a las tablas, en la cual, bueno, ahí uno las tiene que utilizar y bueno, se encuentra con que, uy, ¿por qué Luis le puso I y acá dice R o acá R y será lo mismo? Sí, es la misma, entonces uno simplemente para facilitarles un poquito a ustedes, porque inicialmente las tablas que se utilizaban decían, creo que, ya ni me acuerdo, uno también hasta se confunde, pero decía, creo que decía I, y después las cambiaron y las tablas, y son las mismas tablas, pero con distintas denominaciones. Antes, al momento de inercia, se lo denominaba con la letra J, ahora se lo denomina con la letra I mayúscula. Entonces, bueno, esas son cosas que van cambiando y después llega un punto en donde uno se olvida en qué momento cambió, cuál era la más vieja y cuál era la más nueva de las denominaciones. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente eso. Bueno, yo voy a parar acá la grabación, así empiezo después. Vamos a empezar ahora voy a pararla.